La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Y bueno, como les estaba mencionando, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México para platicar con un gran amigo, arqueólogo. Él trabaja pues dentro de lo que es el Instituto Nacional de Antropología en México. Eduardo Ramos está con nosotros vía telefónica. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados, Eduardo. Nuevamente es un placer saludarlos a ti y al público que nos escucha allá en Los Ángeles y enviamos saludos a todos los compañeros allá. No, pues te agradezco muchísimo, gracias por aceptar nuestra llamada también, Eduardo, y nos da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Y pues para saber qué hay de nuevo contigo, qué hay de nuevo en arqueología, nos han llegado algunas notas interesantes, entre ellas de que posiblemente encontraron la entrada a una cámara funeraria azteca en el centro del histórico de la Ciudad de México, y pues por eso queríamos preguntarte a ver qué tanto hay de información al respecto. Bueno, lo que se ha encontrado ahí es posiblemente abajo se encontró primero una figura que se llama Tlaltecutli, que quiere decir el Señor de la Tierra. Ajá. Este tiene el concepto de dualidad. El arqueólogo López Luján, que lo va a empezar a excavar, piensa que es la cuestión femenina de Tlaltecutli. Posiblemente pueda ser, pero yo creo que levantando esa parte que donde se presenta Tlaltecutli, que es el Señor de la Tierra, haya una ofrenda interesante y posiblemente haya, digamos, como una pequeña cueva, por lo mismo de que a los grandes personajes siempre se les cremaba, se les depositaba en una pequeña cueva. Sí. Y se les ofrendaba todos los adornos que utilizaba cotidianamente. Posiblemente sea Izcoatl, el personaje que pueda encontrarse debajo de esta lápida que está todavía no lo han removido, pero sí hay esa posibilidad, esa hipótesis de que sea donde estén las cenizas de este gran Tlatoani. Tlatoani quiere decir, en lugar de decir rey, ellos decían Tlatoani del gran señor, emperador, el gran, en lugar de decir el gran emperador, el gran señor, el señor del conocimiento, el señor que nos da el ejemplo, el que nos da el conocimiento. Entonces todavía no han abierto esto, o sea, no se han asegurado si realmente es una tumba, puede ser una tumba. No, pero posiblemente sea, por las características propias que se presenta por la ofrenda y el tipo del Señor de la Tierra, posiblemente sea que debajo de esta lápida sí se encuentre una ofrenda sumamente rica. Estamos hablando de la cultura mexica o azteca, pues. Ahora, yo recuerdo que tú me habías mencionado, Eduardo, la vez que fuimos a Teotihuacán, de que la gente enterraba a sus muertos en la casa, ¿no? Que habrían en sus cuartos. En sus cuartos enterraban a sus muertos. Claro. Y es por eso que pues no hay en sí como cementerios, porque el concepto de cementerio se vino con la conquista de los europeos, ¿no? Así es, exacto. Antes de la llegada de los europeos, la costumbre funeraria de enterrar a sus muertos era depositarlos dentro de sus cuartos, es decir, abrían una fosa de manera circular, me imagino haciendo énfasis, así como el sol, es decir, de esa manera, hasta la tortilla tiene esa manera circular también, en honor a Tonatiuh. Ajá. Entonces, se depositaba, digamos, a 1,5 metros el personaje, pero la costumbre iba acompañada de que no se depositaba una sola persona, sino siempre se acompañaba para que fueran juntos hacia el inframundo. Por ejemplo, si era un artesano y él tenía a su disposición 4 personas, lo que hacían era que decapitaban a las 4 personas, ponían el cuerpo primero del artesano con todos sus instrumentos, algunos artefactos que estaban en proceso de trabajo cuando muere este personaje. Ajá. Y
sus ofrendas, joyas, ajorcas, narigueras, etcétera, y encima de esto empiezan a taparlo y van depositando los cráneos en diferentes ángulos de norte a sur y en más o menos alturas de 5 o 10 centímetros, que digamos, está significando que estas 4 personas que fueron sacrificadas lo acompañarán hacia el inframundo para pasar todo lo que indica, digamos, esas no sería como castigos, sino como pruebas, como pruebas, niveles. Son 13 pruebas que tienen que pasar. Ajá. Y al mismo tiempo sacrificaban un perro color bermejo para que le ayudara a pasar, a atravesar los ríos, los obstáculos, que eran 13 cielos. Ajá. Oye, o sea que se moría el jefe y también los empleados. Exacto, esa era la costumbre funeraria, por lo tanto no existía el panteón. El panteón ya es una, digamos, influencia europea, pero ya en el siglo, durante la conquista. Entonces, en todos los sitios arqueológicos, todos los entierros que encontramos siempre son entierros múltiples, no son individuales. Son raros los individuales. Cuando encontramos lo de Pacal, también se encuentran entierros. Es decir, no solos, sino acompañados siempre. Pero en el caso de, ofrendados. En el caso de Pacal, pues esto era maya, ¿no? Claro, es la cultura maya. También en la cultura maya se tenía esa costumbre también de sacrificar personas que acompañaran al personaje para que ayudaran sus obstáculos también. Esto es muy parecido a la cultura egipcia, ya ves que también enterraban a sus sirvientes, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, imagínate cuando muere Moctezuma, que tenía más de 1500 concubinas, wow, una mujer principal, más de 2000 sirvientes. Imagínate qué gran ofrenda le depositaron a este personaje en el momento que él muere. A él lo incineran, posteriormente sacrifican a todos sus sirvientes en un momento dado. ¿Oh, sí? Para que lo acompañara hacia el inframundo. Oye, ¿no está tremendo eso, de repente matar a tanta gente? Sí, es interesante porque eso era la visión, o sea, nos tenemos que meter al mundo mágico de ellos para poder entenderlo. Claro. Porque mucha gente no lo entiende, y digamos, bueno, eran tan sanguinarios, no eran tan sanguinarios, sino metiéndonos al mundo de ellos nos condicionamos el por qué hacía esta gente de esta manera. Pero era una gente muy preparada en cuanto a desarrollo técnico, científico, ajá, el grado de desarrollo urbanístico. Con respecto a Europa, eran 200 años más adelantados que Europa. Wow. Porque ya tenían calles, avenidas, orientados de norte a sur con una desviación de 17 grados hacia el este, porque los rayos del sol caen verticalmente. Esto nos da pauta de que esta gente estaba netamente con conocimiento, con un desarrollo muy complejo, claro, tanto en su organización social. Esto nos habla pues de que en su desarrollo las culturas mesoamericanas eran sumamente complejas, y con respecto a Europa sí había una diferencia total de 200 años de conocimiento. Fíjate, ahora estamos al contrario. Ajá. ¿No? Sí. Ahora, ¿se han encontrado cámaras funerarias importantes, por decir así, aparte de la de Pacal, de gobernantes, de emperadores? Claro, aparte, bueno, lo que se ha encontrado también en Oaxaca se ha encontrado la tumba, no sé si es la tumba 4, no recuerdo bien, ajá, donde se localiza un personaje importante, con su nombre, con su ajuar de oro y todo, increíblemente muy complejo este entierro. ajá, Que nos habla de este desarrollo que estamos hablando del clásico, 200, 400 después de Cristo. Entonces, también en la zona zapoteca se habla de un complejo también urbanístico en cuanto a relaciones también, de que tenían relaciones con otros pueblos, y era una ciudad cosmopolita al igual que Teotihuacán. ajá. Entonces, todo Mesoamérica implica, digamos, como son las zapotecas, los totonacos, los mayas y los teotihuacanos, y ya en el posclásico con los toltecas, ahora con lo que surge con lo de Chichén Itzá, era gente muy compleja, con un conocimiento avanzado, con un grado de desarrollo, digamos, no como Europa, que manejan ya el metal, pero sí con poder transformar todo arquitectónicamente o urbanísticamente con los materiales de una manera
tan increíble y tan exactos que, bueno, con esto de Chichén Itzá, que también al caer, digamos, el 21 de marzo el sol, al ponerse, se ve que va bajando a través de la sombra de las escaleras, del peralte de las escaleras, Sí. la sombra de una serpiente. Sí. Sí, ¿No? realmente es impresionante, ¿no? A tal grado que ya se nombró como una de las nuevas maravillas del mundo, ¿no? Claro, y además de que, bueno, no estamos hablando de arquitectura, sino estamos hablando de gente pensante que vivió, transformó su hábitat. El hablar de pirámides es hablar de una ideología, hablar de un grupo social, hablar de costumbres, cómo pensaban, cómo vivían, qué hacían ellos. Claro, es hablar de una vida cotidiana de esta gente misma. Claro, muy cierto. Eduardo, déjame hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente para seguir platicando contigo. El arqueólogo Eduardo Ramos desde la Ciudad de México con nosotros en el programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche, platicando con Eduardo Ramos, arqueólogo. Trabaja también para el Instituto Nacional de Arqueología en México. Está pues platicando de lo más reciente, de lo último que ha habido dentro de lo que es el tema arqueológico en la República Mexicana, que es tan rico, ¿no? Tantas cosas interesantes siempre que se encuentran y se van descubriendo, ¿no, Eduardo, allá en México? Claro, lo que va pasando es que siempre cada descubrimiento nos va dando una información, estamos atentos a cada nueva información porque esto nos complementa en el trabajo o en su defecto, esa hipótesis que teníamos se nos puede venir abajo. Claro. Pero casi la mayoría de las veces complementamos todo el trabajo con los compañeros arqueólogos. Okay. Y esto pues me gusta expresarlo con la gente que está allá en Estados Unidos para que sepa su identidad, que conozca sus raíces, que venga a conocer las pirámides, no solo ver piedras, que tiene su forma de lenguaje, cada expresión arquitectónica. Esto lo hablo de manera sencilla para que la gente pues comprenda que la vida de una pirámide es a través de su gente, a través de su identidad, de su lenguaje y de su fisonomía, ¿no? Y es muy cierto, fíjate que tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu, por ejemplo. Sí. Y me acuerdo que de regreso, pues ya ves que la emoción de visitar también un lugar muy impresionante, compartiendo la experiencia con algunas personas, amigos, me dice un amigo, pues ¿para qué voy a ver piedras, no? O sea, claro. Pues dice, pues realmente, pues sí son piedras, pero no ese es el significado de estos lugares, ¿no? Sino pues la historia, la manera en que fueron construidos. Ahorita lo que me mencionas de que ellos no utilizaban metales, entonces el labrado de sus piedras no lo hacían con metal, Eduardo, sino con piedras más fuertes. Recuerda, no sé si te expliqué en una parte de Teotihuacán, ajá, de un pozo. Es un pozo que tiene 13 metros, pero la ocupación que puede haber ahí es a 1 metro. Al metro ya se localiza el tepetate, que es la roca madre, sí. La tierra, y tú metes un pico y rebota. Entonces, esos 12 metros, me imagino que tuvieron que pasar 2 o 3 generaciones de familia para poder hacer los 12 metros con rocas más fuertes para romper el tepetate o la roca madre. Imagínate, si un metal rebota, ¿cómo es posible que esta gente haya hecho y transformado este material para poder hacer un pozo para sus necesidades de supervivencia? Ajá. Entonces, esto nos habla de un conocimiento muy profundo de la naturaleza. Ellos interactuaban con la naturaleza y respetaban la naturaleza. Hasta para cortar un árbol tenían que hablarle, tenían que hacerle ceremonia. Eso es lo más precioso que encontramos todavía actualmente en las costas de Veracruz, con los totonacos, con los grupos indígenas, que para cortar una rama hay que hablarle, para que dé frutos hay que explicarle. Es increíble cómo tú transmites a través de tu vivencia esto con la naturaleza, y la naturaleza te transforma, y con el trabajo mismo con la naturaleza te haces más humano, fíjate. No, es cierto, te digo, esta gente de Perú, por ejemplo, tiene un gran amor a la Pachamama, ¿no? A la tierra. Claro, es lo que te digo. Y a mí se me hizo increíble, ¿no? Ver cómo el respeto que le tienen a la tierra y le hablan con ese cariño, como tú le hablas a tu madre o uno le habla a la madre, así le hablan ellos al planeta. Eso es. No. Eso es hablar de sentimiento, de eso se llama de identificarse con quién estás especificando
tu modo de ser, el ser mismo de uno lo transmites y lo recibes a través de un mensaje de la naturaleza misma que te prodiga muchas cosas. Por eso es nuestra madre la naturaleza. Fíjate que, digo, nuevamente, porque digo, fue algo impresionante visitar este lugar. Me di cuenta que, por ejemplo, allí en Perú, para conectar piedra con piedra en ciertas construcciones, usaban un tipo de gancho. O sea, lo que me decía la persona ahí, el guía o la guía, que ellos hacían una mezcla de metales y hacían un gancho que afianzaba la piedra. Los aztecas no tenían ese conocimiento, porque te digo, yo vi los ganchos, vi las formas de las piedras, donde el metal licuado lo ponían ahí y hacían esos ganchos para sostener, para que no se separaran. Sí, lo que sucede es que aquí la argamasa que utilizaban para poder pegar, utilizaban el barro, hojas muy finas, aparte lo que es la baba del maguey, que compacta mucho. Eso es lo que hace que compacte y se haga más sólido la argamasa para pegar las piedras, lo cual el metal ya se utilizó aquí con los aztecas, pero digamos el cobre para utilizarlo para el campo, la coa, para meterlo, digamos, y depositar el grano, la coa. Y para la zona oaxaqueña se utilizó el oro, pero como cuestión ornamental, no como cuestión, digamos, bélico, como lo utilizaron allá en Europa, como la espada, la lanza. Aquí no, aquí se utilizaba el pedernal, que es una roca volcánica que el corte es tan perfecto que te arde inmediatamente un corte, y es tan filoso que no te imaginas, que lo ves en el microscopio, es un corte perfecto, más que un bisturí. De la obsidiana, ¿no? ¿Perdón? La obsidiana. La obsidiana, esta roca volcánica preciosa que hace a la gente, y ahora que se han encontrado ofrendas, increíblemente cómo lo trabajaron ellos, es lo que no nos explicamos muchas cosas, porque hay que pulirlas. Si ahora con máquinas y todo, a veces cuesta para pulirlas y todo, ¿cómo lo hicieron, con qué abrasivos hicieron ellos para darle un acabado a lo que es la obsidiana? Porque en el momento que tú lo opacas, le das esa transformación, se opaca en un momento dado, pero lo tienes que pulir. Entonces aquí la gente actualmente lo pule con máquinas. Sí. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ese es más complejo para nosotros. Claro, un gran misterio. No, sí, realmente es algo impresionante el ver esto. Me acuerdo que me enseñaste los pisos de ¿cómo le? ¿De mica? De mica, ¿no? Claro, de estos minerales traídos de Oaxaca. Es increíble porque estas micas se utilizan bueno, ahorita ya no, se utilizaron en las planchas, lo habría uno que sirve para aislar la corriente, pero como es un piso, me imagino alguna ceremonia especial hacían en ese espacio para tomar más energía, para acogerse más a la cuestión de la tierra, para determinar muchas cosas en su vida cotidiana. No, es increíble cómo se mete uno al mundo mágico de esta gente y lo aprecia uno más. Entonces, por eso es bueno que la gente que está del otro lado no se olvide de su cultura, y más sobre todo los hijos de estas personas, porque me ha tocado en Seattle, Washington, que no saben si son mexicanos, son norteamericanos, en fin, no hay identidad. No hay una identidad, ¿cierto? Sí, y que por cierto va a estar dando una conferencia en Seattle nuevamente, ¿no? Sí, voy a dar una conferencia sobre entierros, sobre los entierros de bebés, a explicar cómo los enterraban, a dónde se iban, por qué eran elegidos los niños que tenían doble remolinos. Ya ves que en el cabello tenemos remolinos, pero los que tenían doble remolino los escogían mejor, niños de ser, digamos, de meses a 5 años, que las madres a veces los daban para que los sacrificaran. Pero eso hay que entenderlo cotidianamente cuando leemos. Yo me gustaría que la gente comprara un libro que se llama Tlacaelel, para que entienda la vida cotidiana de esta gente, y le va a gustar, de Velasco Piña se llama, se llama Tlacaelel. Es un personaje tan importante que digamos, hizo grande a la cultura azteca, que valió la pena, que fue uno de los personajes claves dentro de la historia mexica. Se llama Tlacaelel, el libro de Velasco Piña. Es preciosísimo, y ahí se van a dar cuenta la gente de las costumbres, cómo pensaban, su lenguaje, modismos, formas de ser, hasta ve una de las características del libro, hasta de la fisonomía de la gente.
También, oye, impresionante esto. Ahora, ¿en qué estás trabajando recientemente? ¿En qué estás trabajando, Eduardo? Bueno, ahorita estoy analizando entierros, el ADN de la reina roja de Palenque. ¿Oh, en serio? Sí. Oye, qué impresionante esto. Estoy sacando el ADN de la reina roja, entierros de bebés que también sacamos en Teotihuacán, Ajá. con el Instituto Politécnico Nacional, con el CIMBESTAB, con la profesora Lourdes. Ella me está haciendo ese favor de sacar el ADN, porque aquí ya podemos saber si tú viviste 5 años en Oaxaca, y si emigraste a Teotihuacán, podemos saber cuánto tiempo estuviste en Teotihuacán, digamos 10 años, y volviste a regresar a Oaxaca. Entonces podemos saber tus migraciones en un momento dado. ¿Con el ADN? ¿Dónde eres también, ¿Con el ADN? Por el ADN. Oye, Sacamos muestras también tanto de los dientes. Ajá. Esto te muestra el agua que tomamos, digamos, tiene mucha influencia y lo vemos en los dientes. Okay. En los dientes es donde se saca el análisis. Ajá. Y ahí nos puede decir el líquido que tomaste, el agua, proviene de tal lugar. ¿También? Y esto nos facilita que posiblemente, digamos, tú estuviste 15 años en Oaxaca, cuando llegaste a Teotihuacán tomaste otro tipo de agua porque tiene otros minerales. Sí. Por lo tanto, entonces, ahí ya podemos saber que cuánto tiempo estuviste en Teotihuacán y nuevamente regresaste a tu pueblo. Eso es interesante que estamos haciendo con el Politécnico. Oye, qué impresionante esto. Déjame hacer la pausa nuevamente, Eduardo, y ahorita regresamos contigo en el programa de Los Desvelados, aquí en Desvelado Network. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Y estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche. Con nosotros el arqueólogo Eduardo Ramos, que pues nos está compartiendo información muy interesante respecto a lo último que se ha estado encontrando allá en la República Mexicana. Eduardo, pues impresionante esto del ADN, que pueden saber si te fuiste a otro lado, si regresaste, dónde anduviste. Conforme la ciencia va avanzando, lógico que hay más información de los restos que ustedes van encontrando, ¿no? Claro, sí, podemos saber hasta qué comió el último día que murió esta persona. Esto también nos habla qué tipo de cultivo se hacía en el área. Sacamos pruebas de fitolitos también para ver el hábitat, sí, cómo era. Esto, las diversas especialidades de las ciencias, químicas, físicas y todo, nos complementan en una investigación para poder hacer un trabajo amplio y determinar cómo vivió la gente, cuál era su clima, qué tipo de enfermedades tenía, qué comía, más o menos cuánto tiempo vivían, más o menos el promedio de vida para los teotihuacanos, así, 40 años, enfermedades típicas de reuma, enfermedades de los huesos, había sifilíticos también, deformación craneana también muy amplia con respecto a los mayas, que eran más larga y que muchos doctores pensaban que tenían problemas para pensar, y no, al contrario, los hacían desde pequeños estas deformaciones craneanas. Ajá. Entonces, podemos saber cómo era su actividad de cada persona, dónde destazaban los animales, si eran conejos, encontramos presencias también hacemos análisis químicos, dónde destazaban, dónde hacían sus instrumentos de obsidiana para cortar, cuchillos, navajillas, las navajillas que servían también hasta para cortarse el cabello, rasurarse. Ajá. Son cosas que ya nos está permitiendo pues saber la forma de ser de la cultura prehispánica como una manera de integrarse a ellos de una vivencia más sencilla, pues. Ahora, ¿el gobierno está apoyando todo esto o se tiene que buscar dinero de universidades, de otros organismos internacionales para el trabajo que ustedes están haciendo? Mira, en esta parte, en este sexenio pasado y ha estado muy pobre en cuanto al trabajo de investigación, pero tratamos de buscar en otras áreas con las universidades norteamericanas, holandesas o japonesas, o fundaciones que quieran apoyar, porque sí, no te imaginas, nos movemos proyectos, hay veces que te lo aceptan, pero el problema, somos honestos también, que te aceptan proyectos pero no hay dinero, es otro problema. Entonces, como está la situación a nivel mundial también es otro problema, pero sí tratamos de buscar de una manera con las universidades, con fundaciones, gente filantrópica,
que se dedica a dar dinero para este tipo de investigación o para buscar el ADN, que es también, bueno, el Poli que está participando. Eso me fascina porque el Poli está dando muchísimo de conocimiento y sobre todo para los jóvenes que estoy observando, Ajá. mucho trabajo científico. Eso me ha gustado del Politécnico. Entonces compartimos con ellos ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Oye, qué padre. Ahora, recuerdo que estaban haciendo un tipo de radiografía en la pirámide del Sol Teotihuacán. ¿Salió algo? ¿Ya terminaron eso? Ya se terminó. La doctora Linda Manzanilla, son unos muones que están en el espacio y que entran, penetran digamos en la Tierra. Ajá. Y se ven que en qué espacios hay, digamos en una pirámide si hay espacios o no huecos donde posiblemente haya tierras. Pero como en la época prehispánica enterraban pero sellaban bien, no dejaban oquedades, sino ponían qué sé yo, fragmentos de piedras, vasijas, ollas, entonces lo tapaban bien, entonces no dejaban oquedades. Entonces me imagino ella, o si no encuentran nada, pero yo sé que sí debe de haber muchos entierros en la pirámide del Sol. Ella después va a sacar sus conjeturas o sus resultados más adelante, de aquí a un año. Ajá. Esperemos que sea positivo, ¿no? La última vez que platicamos contigo me avisaste que había habido un gran descubrimiento en una de las partes de... ¿En dónde? En la pirámide de la Luna. Sí, me mencionaste que habían encontrado algo muy importante, muy interesante. ¿Qué fue esto? En la pirámide de la Luna se compone de 7 cuerpos. Ajá. En la cuarto cuerpo es así como cuando está un cerrito, después ponían otro cerrito los sacerdotes, así como pastel, y por fin fueron 7 cuerpos. Okay. Si quitamos un cuerpo encontramos el otro nivel anterior. Ajá. En el cuarto nivel, el profesor Rubén Cabrera, nuestro profesor, encontró de una princesa que la trajeron desde la zona maya, la llevaron a Teotihuacán específicamente para sacrificio con 52 personas. Wow. Que es un numeral, el 52 es un símbolo mágico del año, del año, pues. Ajá. Cada 52 años para ellos es como para nosotros 100 años. Sí. Siglo. Ajá. Entonces llevaron 52 personas, los sacrificaron, llevaron 4 jaguares que con sus jaulas los depositaron, llevaron ofrendas de obsidiana, de caracoles, águilas, aves, ¿qué más? Serpientes. Depositaron muchísimas ofrendas. Ajá. Para como está asociada la cuestión femenina, la pirámide de la Luna, a la fertilidad, a la noche, a la araña. La araña está relacionado precisamente con los ciclos también lunares. Ajá. Con los ciclos del agua también, y con la luna sobre todo. Entonces, fue una princesa que fue especialmente traída desde la zona maya para sacrificarla en la pirámide de la Luna. Wow. Eso es interesante porque como si fuera Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe. Sí, o sea, venían de... Sagrada, donde se hacían peregrinaciones de todos lados para llegar a Teotihuacán, es decir, donde los hombres se convertían en dioses, más que nada, ¿no? ¿Pero esto fue durante la época de la plenitud de Teotihuacán o esto ya fue mucho después de...? Estamos hablando precisamente 100, 200 después de Cristo, es decir, ya en el clásico temprano, cuando Teotihuacán ya tiene más de 100,000 habitantes, ya tiene una avenida, la Calzada de los Muertos, es decir, 2 ejes que corren de norte a sur, de este a oeste, con calles, avenidas, barrios completos, con barrios relacionados a los 4 puntos cardinales, donde ya encontramos pintura mural con una magnificencia increíble, con un grado de desarrollo científico muy avanzado. Ajá. Te digo, con respecto a Europa estamos adelantados 200 años. Me gusta a veces decirlo porque es increíble que cada vez que descubrimos tratamos de aprovechar estos conocimientos que nos siguen dando esta gente y que nos sirven para poder hacer cosas más adelante. Un ejemplo sencillo, lo que te mostraba yo, los pisos que hace más de 2000 años. Ajá. Y imagínate, y están en perfectas condiciones brillantes, en condiciones muy buenas, y los pisos que hacen en cemento tolteca o Cruz Azul, ajá, se fragmentan inmediatamente. Digo, eso es increíble. ¿Por qué no aprovechamos este tipo de conocimiento para pintar las casas con la cal, que es increíblemente no contaminante, muy ecológico para nuestra, digamos, para nuestra época? Sí. Muy avanzado.
Ahora no podríamos pensar de que cada placa de la pirámide de la Luna entonces se hacía cada 52 años. O sea, si son 7, me dijiste que eran 7, ¿no? 7. Sí. Esto podría ser, no solo específicamente, lo relacionamos con la cerámica. La cerámica nos dice la temporalidad, es decir, las fechas. Ajá. Podría haber sido 104 años o podría ser 208 años. Uh-huh. Son diferentes épocas, como el Templo Mayor. Ajá. También difiere de temporalidades. No lo hacían cada 52 años, sino lo hacían cada 104 años o cada fecha que Izcoal veía interesante cuando salía Venus. Venus juega un papel importante en los cambios arquitectónicos dentro de la arquitectura mesoamericana. Muy impresionante. O sea, se guiaban con las estrellas para hacer cualquier cambio. Claro, Teotihuacán y buena parte de Mesoamérica están orientados sobre las Pléyades. Las estrellas que vieron hacia los egipcios y los teotihuacanos no es los mismos que estamos viendo ahora. Ajá. En Inglaterra podemos saber, si yo quiero saber cuándo fue un eclipse, me puedo ir a Inglaterra y me pueden decir, ¿sabes qué? En 1301 hubo un eclipse o hubo lluvia de estrellas, ya nos dicen todo. Y si queremos saber cuándo para el futuro, igual, es increíble toda información que nos pueden dar en Inglaterra sobre la bóveda celeste, ¿eh? Ajá. O sea que ellos son los nuevos mayas, ¿no? Sí. Por decir así. Pues si quieres saber una información de eclipses, ajá, sobre todo de eclipse de sol o de luna, tenemos que remitirnos ahí una parte de Inglaterra, que es, ves la bóveda y te dicen exactamente qué fecha y día pasó. Wow, increíble. Como Moctezuma vio las estrellas, ajá, vio estas lluvias de estrellas, vio premoniciones en la bóveda celeste. Ajá. Entonces, lo podemos saber por estas cosas que tiene Inglaterra. Que digo, es una información claro, objetiva que nos da la pauta para poder saber por qué Moctezuma dudó en atacar a Hernán Cortés, por las premoniciones que tuvo con las estrellas, con los cometas, etcétera, ¿no? Oye, impresionante. Pues Eduardo, te agradezco mucho por estar con nosotros. Vamos a seguirte molestando y si sale alguna información también interesante, pues vamos a buscarte para que nos confirmes todo eso que va saliendo por ahí en Arqueología en México. Claro, le agradezco a todo tu auditorio que es tan amable también de escucharte y felicitarte, digo, por la manera en que tú rescatas toda la cuestión cultural, y eso te felicito a ti, a la compañía y a todos los compañeros allá en Estados Unidos, y que siempre vengan a México. Cuando vengan a México pregunten por Eduardo Ramos en Teotihuacán y con todo gusto los atendemos. Muchísimas gracias, Eduardo, un saludo a la distancia, un abrazo y seguiremos en contacto contigo. Regresamos con más del programa de Los Desvelados aquí en Desvelado Network. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más.